Ante la Asamblea General de la ONU, el presidente de Ucrania pidió a sus aliados más refuerzos para combatir los ataques de Rusia. Su objetivo es obtener capacidades que fuercen a Putin a sellar la paz. Con la propuesta de Brasil y de China para impulsar negociaciones con Rusia, Volodymyr Zelensky fue muy crítico. Escuchemos sus palabras. El mundo ha pasado ya por guerras coloniales y conspiraciones hechas por grandes potencias a costa de naciones más pequeñas. Todos los países, incluidos China, Brasil, las naciones europeas, las naciones africanas, Oriente Medio, entienden la razón por la que esto debe permanecer en el pasado. Los ucranianos jamás aceptarán que alguien en el mundo crea que un pasado colonial tan brutal, que hoy no conviene a nadie, pueda imponérsele ahora a Ucrania en lugar de una vida normal y pacífica. Ampliamos informaciones ahora con nuestra enviada especial a la Asamblea General de la ONU, con Carol Guerrero. Carol, ya hemos oído a Zelensky decir que rechaza una paz impuesta. ¿Qué ha ido a pedir exactamente el presidente de Ucrania a la Asamblea General de la ONU? Hola Laura, es un gusto saludarte. Pues básicamente lo que ha pedido aquí Volodymyr Zelensky es más apoyo a su plan de paz. Ya lo mencionabas tú, él no quiere una paz impuesta por Rusia, él lo que pide es que se apruebe su plan. Es un plan que, recordemos, consta de 10 puntos, entre ellos, por ejemplo, para mencionar algunos, la seguridad nuclear, la seguridad energética, seguridad alimentaria. También pide él, por supuesto, el retiro de las tropas rusas de su territorio y pues que se confirme el fin de la guerra. Lo que pide Zelensky es que se apoye todo esto y además él ha ido más lejos en el Consejo de Seguridad que tuvo lugar aquí en Nueva York el martes. Él dice que se debe obligar a Rusia a hacer la paz. Él habló de una acción global para forzar a Rusia a que haga la paz, pero no dio detalles de cómo sería esa acción global. En ese discurso, Laura, que escuchábamos en parte hace unos instantes, pues la verdad, como lo dices, sí que fue duro, bastante duro, diría yo, con China y con Brasil. Él dice que se preguntaba qué es lo que buscan estos países, cuáles son sus verdaderos intereses, y dice que estos países no pueden esperar darle un impulso a su imagen internacional utilizando a Ucrania. Se le notaba un poco molesto a Volodymyr Zelensky, quien estuvo desde el martes aquí, Laura, en todo tipo de reuniones bilaterales. Lo vimos toda la jornada en esta sede de Naciones Unidas en Nueva York, reuniéndose con varios presidentes, entre ellos latinoamericanos, como por ejemplo, por mencionar algunos, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y también habló Zelensky del apoyo que recibe de Paraguay. Esto lo dijo en su discurso. De manera que lo que quiere Zelensky es que se haga una paz con Ucrania y sin que sea impuesta por Rusia, Laura. Carol, y habiendo tenido tan cerca a 100 mandatarios internacionales, ¿has podido observar algún cambio en el grupo de los aliados de Ucrania? ¿Hay movimientos en ese grupo? ¿Se perfilan nuevos apoyos para Zelensky? Laura, yo no diría que nuevos apoyos. Lo que sí te digo es que los respaldos que ha venido cosechando Zelensky desde el inicio de la guerra, pues los mantiene y parece que de una forma muy sólida. Para mencionar algunos, por ejemplo, Francia, el presidente Emmanuel Macron fue uno de los que en su discurso habló de la importancia de mantener ese apoyo a Ucrania el tiempo que sea necesario para que pueda ganar esta guerra que libra en su territorio en contra de Rusia. Para poner un poco en contexto este tema, Laura, es que en este momento Zelensky ha realizado aquí en Nueva York una ofensiva diplomática bastante fuerte, porque lo que no quiere él es que lo que está pasando en Ucrania quede en un segundo plano a raíz de lo que se está viviendo en Oriente Medio. Y es que el año pasado, cuando se tuvo esta Asamblea General de Naciones Unidas, pues no habían ocurrido los ataques del 7 de octubre que luego desembocaron en lo que estamos viendo hoy, en la guerra de Gaza y en esas fuertes tensiones con el Líbano que algunos temen pues se puedan convertir en una guerra abierta en esa región. De manera que Zelensky lo que está haciendo es intensificar esa ofensiva diplomática para que la guerra en Ucrania no quede en segundo plano, para seguir con
contando con los apoyos que necesita para ganar esta guerra. Sin embargo, pues por supuesto que hay mucha incertidumbre, sobre todo por lo que pueda pasar con el apoyo de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que dentro de algunas semanas, pues aquí se celebran las elecciones presidenciales y no se sabe quién va a ganar. Se piensa obviamente que si gana Kamala Harris, pues ella mantendría la misma línea que ha venido trayendo el presidente Joe Biden, pero podría ser algo muy diferente si quien gana es Donald Trump. De manera que lo que ha hecho Zelensky es tratar sobre todo de consolidar esos apoyos con los que ya ha venido contando desde febrero de 2022, cuando estalló esta guerra en su país, Laura. Carol Guerrero, muchas gracias por tus informaciones. Desde Washington, Zelensky afirma que la última ayuda militar concedida por Estados Unidos ayudará a su país a conseguir la victoria frente a Rusia, una ayuda concedida apenas este miércoles. Ante el último encuentro, desde Moscú, Vladimir Putin ha vuelto a lanzar una nueva amenaza nuclear contra Occidente. La versión revisada del documento propone considerar la agresión contra Rusia por parte de cualquier Estado no nuclear, pero con la participación o el apoyo de un Estado nuclear, como un ataque conjunto a la Federación Rusa. Las condiciones para que Rusia haga uso de armas nucleares también están claramente establecidas. Consideraremos esta posibilidad cuando recibamos información fiable sobre un ataque con lanzamiento de armas aeroespaciales que crucen nuestra frontera. Con ello me refiero a aeronaves estratégicas y tácticas, misiles de crucero, drones, aviones hipersónicos y otras aeronaves. Vamos a ampliar ahora informaciones con la analista militar del King's College de Londres, con Marina Miron. Hola Marina. ¿Nos puedes traducir qué significan exactamente esas palabras que Moscú califica de nueva amenaza nuclear para Occidente? Buenas tardes, Laura. Pues tenemos que contextualizar las palabras de Putin. Si nos acordamos, hace 2 semanas, cuando se hablaba de permitir a Ucrania el uso de armas de largo alcance contra Rusia, contra blancos en Rusia, Putin dijo que este uso o la permisión de uso de esas armas significaría para Rusia una involucración de la OTAN, una involucración en la guerra de la OTAN directa. Es decir, que ahora viene el segundo paso, la segunda amenaza, a nivel más oficial, a nivel político, tanto político como diplomático, diciendo que en principio si un país, sin nombrar a Ucrania, utiliza armas de largo alcance, misiles de crucero, drones contra el territorio ruso con el apoyo de un Estado que posee armas nucleares, lo vería como un ataque conjunto, es decir, que en este caso tiene derecho de responder con el propio uso de armas nucleares. Lo que no ha concretado es contra qué blancos. Es decir, suponiendo en caso de que Ucrania utiliza misiles de largo alcance contra Rusia, ¿cuál será el blanco? ¿Ucrania o algún país occidental, por ejemplo Francia o Estados Unidos? Entonces, esta parte no queda claro, pero lo que queda claro que ahora Rusia podrá utilizar armas nucleares en caso de que Ucrania recibe la permisión de utilizar armas de largo alcance. Y también ha incluido otro país en su protección, digamos, es Bielorrusia, por ejemplo. Cualquier amenaza a este país también le permitirá a Putin utilizar armas nucleares. Pero Marina, en los últimos años ya hemos escuchado muchas amenazas de ese tipo de Rusia. ¿Crees que esta va más allá? Esta enésima amenaza, ¿crees que con ella la intimidación de Moscú tiene más credibilidad o menos? Es difícil porque si vemos todas las líneas rojas de los últimos años y nos preguntamos, ¿han funcionado o no han funcionado? Al parecer no han funcionado porque Putin no ha hecho nada, pero sí tenían un efecto. Si vemos cómo se ha frenado muchas veces el apoyo a Ucrania, a pesar de todos los esfuerzos que hizo el presidente Zelensky,
porque los países occidentales no querían una escalada de la guerra. Entonces, desde el mismo principio de la guerra, siempre se ha frenado. Muchos países decían no, que no vamos a enviar aviones de combate, que no vamos a enviar tanques a Ucrania, y poco a poco estaban viendo cómo reacciona Rusia. En esta ocasión, claro, que no es simplemente la retórica de su círculo político, como el expresidente Dmitry Medvedev, que él realmente no decide nada. Pero yo creo que hay una cierta presión política para cambiar la doctrina nuclear. Y yo estaba pensando en ello ya hace unos meses, diciendo que todavía Putin sí que ha amenazado, pero todavía no han cambiado la doctrina nuclear de Rusia. Y ahora estamos viendo que es una señal mucho más fuerte. No podemos saber exactamente si van a utilizar armas nucleares, pero yo creo que sí, a nivel diplomático, a nivel político, eso sí que tendrá efecto. De hecho, si vemos las discusiones sobre armas de largo alcance, ya hemos visto que, por ejemplo, algunos en los Estados Unidos dicen que estos no van a cambiar el rumbo de la guerra en cuanto a permitir el uso de armas de largo alcance a Ucrania. Entonces, Marina, ¿sí crees que esta vez la nueva amenaza de Putin sí podría hacer a los aliados de Ucrania más reticentes a entregar esto que les está pidiendo ahora, los misiles de largo alcance? Yo creo que sí, porque ya hemos visto que no existe una opinión única. Por ejemplo, si vemos lo que dice Alemania, el canciller Scholz en su entrevista con la cadena ZDF dijo que Ucrania debería buscar paz por vía diplomática, por ejemplo. Y otros países, sí que hay países que todavía piensan que Ucrania debería utilizar armas de largo alcance, pero también Inglaterra y sobre todo el Pentágono en los Estados Unidos tampoco creen que el uso de estas armas puede cambiar la situación en el campo de batalla. De todos modos, tenemos que ser cautelosos y no establecer, digamos, una causalidad directa. Putin cambia su doctrina nuclear, entonces los países occidentales ahora tienen miedo y no permiten a Ucrania el uso de misiles de largo alcance. O sea, deberíamos llevar mucho cuidado ahí. ¿Y a ti te parece acertado que Zelensky hable tan abiertamente de ese plan para la victoria que presenta? Es un medio diplomático hablar de este plan de victoria, y además sabemos que los Estados Unidos han pedido a Zelensky que presente aquel plan para recibir más apoyo de los Estados Unidos. Entonces él no tiene más remedio que hablar de este plan sin concretar qué es lo que contiene este plan, pero para él es como un juego diplomático para demostrar a los países que apoyan a Ucrania que sí, efectivamente, Ucrania sí tiene una estrategia, pero esa estrategia depende del apoyo occidental. Porque, claro, Ucrania no puede hacer ningún tipo de plan sin contar con apoyo económico, con apoyo militar, con apoyo financiero, con apoyo humanitario por parte de los países occidentales. Eso está claro. Entonces, él tiene que calcular que los países occidentales siguen apoyando a Ucrania, quizás mucho más de lo que han hecho antes, para poder realizar algunos puntos de este plan. Pero Marina, ¿no crees que era previsible que este anuncio de Zelensky iba a desencadenar la amenaza que ha llegado finalmente de Moscú? ¿No era previsible esa reacción? Yo creo que esto sí que ha sido previsible. Como dije antes, hace 2 semanas Putin ya ha indicado que Rusia está dispuesta a utilizar armas nucleares y en caso de que Ucrania utilizaría misiles occidentales contra blancos en el territorio ruso, misiles de largo alcance, como hemos dicho, que lo veía como una participación directa de la OTAN. Yo creo que lo que hemos visto hoy, o mejor dicho ayer por la noche, ha sido una progresión de lo que dijo Putin. Es una, digamos, escalada en términos diplomáticos y en términos políticos.
Y Marina, tal y como están las cosas, con la amenaza de la reticencia de los aliados ahí pendiente, ¿tú ves factible el plan de Zelensky que se cumpla, que pueda acabar con la guerra este año? Este es el problema, porque el plan de Zelensky, bueno, no conocemos todos los detalles, pero uno de los puntos del plan, hasta que yo sepa, es el uso de misiles de largo alcance contra blancos en el territorio ruso. Entonces, lo que pide Zelensky sin tener, digamos, una estrategia concreta, este plan depende del apoyo occidental. Ahora, el problema es que hasta qué punto se puede realizar si no recibe este apoyo. Digamos, si vemos la situación en el campo de batalla, bueno, para decir poco, no se ve bien para el ejército ucraniano en este momento. O sea, tienen problemas en términos militares, tienen problemas también con relación de municiones de artillería, por ejemplo, aviación, y tampoco tienen gente. Entonces, es bastante difícil ver cómo Zelensky quiere acabar con este conflicto en términos favorables para Ucrania, sin tener todo este apoyo. Para mí, lo que significaría para poder realizar este plan, la OTAN debería entrar en este conflicto de forma más directa. Es decir, que no sobrará únicamente digamos, con 200, 300 misiles de largo alcance tampoco, porque hay otros. Pero ese escenario, la entrada de la OTAN en el conflicto es un escenario todavía más improbable, hoy por hoy, ¿no es así? Sí, efectivamente. Yo no veo ninguna ocasión en la que vamos a ver las tropas de la OTAN en el territorio ucraniano luchando contra las tropas rusas. Entonces, es un plan bastante ambicioso, pero sin tener en cuenta, diría yo, la realidad de lo que está pasando en el campo de batalla. Pero Ucrania no tiene más remedio que presentar un plan, y esto es lo que hizo. Cómo lo valoramos, pues es otra cosa. Bueno, Marina Mirón, muchas gracias por estas informaciones y hasta pronto.